Bien, lo que les decía, el ejercicio de la prueba, ¿no es cierto?, o sea, la prueba está corregida, ¿no es cierto? Eh, Hay como dos o tres errores que fueron súper frecuentes, ¿no es cierto? De hecho, yo recuerdo una sola persona que la achuntó a una sola de los problemas que tenía ese ejercicio. Eh, y vale la pena, ¿no es cierto?, que lo tengan en la cabeza por lo menos, ¿no es cierto? Lo vamos a corregir más adelante, ¿no es cierto? Cuando entreguemos la prueba, quizás la próxima clase. Pero casi ninguno de ustedes notó que la relación que había como curva de Phillips era entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Y lo que se les dio fue el IPC. Eso significa que tienen que calcular la tasa de desempleo, antes que nada. O sea, la tasa de inflación. El índice de precio al consumidor no entrega directamente la tasa de inflación. Es un índice, el IPC es un índice del nivel de precios, no del cambio en los precios. ¿Ok? Ya lo siento por ustedes en eso, muchachos. Ahí hubo un condoro muy frecuente, ¿no es cierto? Como les digo, la gran mayoría de ustedes se equivocó en eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya está. Entonces, hoy día vamos a hacer una segunda clase trabajando con el Avius, ¿ok? Y más que nada para soltar la mano, si se quiere, para ir conociéndolo un poco más, ¿no es cierto? Y básicamente, ¿no es cierto? La idea aquí ¿cómo se llama? Es que ustedes puedan más adelante, ¿no es cierto? Qué sé yo, ingeniárselas solo con el Avius, ¿ok? Eh, Más adelante probablemente hagamos nuevamente clases con Avius cuando veamos regresión múltiple, ¿ok? Un poco para repasar conceptos. La verdad es que no tiene mucha ciencia, ¿no es cierto?, trabajar con paquetes computacionales, ¿no es cierto? Pero sí tiene cierto sentido hacerlo, ¿no es cierto? Porque bueno, es la parte práctica, ¿no es cierto?, de la econometría, ¿no es cierto?, que no se puede descuidar, ¿no? No deberíamos descuidarla nunca, ¿ok? Mm. Siendo así, ¿no es cierto? Ni me acuerdo muy bien en qué estábamos, pero por lo que decíamos, por lo que recuerdo de las clases, ¿no es cierto? En la trayectoria de clase, ¿no es cierto? Vimos simplemente una primera introducción, ¿ok? Y significa, ¿no es cierto?, que lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito más algunos usos de archivos, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a compartir pantalla con el Avius. Ahí está. Bien. Bueno, una de las cosas que son muy fáciles, que ayudan muchísimo, ¿no es cierto? Es que en la clase anterior habíamos estado viendo, ¿no es cierto? Habíamos estado viendo cómo agregar una base de datos, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho, mira, hay que abrir, qué sé yo, ¿no es cierto? Hacer un montón de cosas raras, ¿no es cierto? Pero hay un camino que es muy sencillo, ¿no es cierto? Que es simplemente tomar una base de datos, ¿no es cierto? Que es la misma que estábamos usando en la clase anterior, simplemente la posición encima del sistema, de la, de la planilla del Evius. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? El Evius es capaz de entender, ¿no es cierto?, qué es lo que se le está entregando. Si ustedes se dan cuenta. Ah, este es el ejercicio de la prueba. No podemos aprovechar de corregirlo, si les tinca. Ni me acordaba cuál era el caso. Pero podemos aprovechar de corregirlo. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí en la pantalla, ¿no es cierto?, se está mostrando, ¿no es cierto?, qué sé yo, un rango de celdas, qué sé yo, ¿no es cierto? El sistema entendió, ¿no es cierto?, de qué se trata el ejercicio. ¿Ok? Entonces, si ustedes le dan un siguiente, ¿no es cierto?, qué sé yo, les dice, mira, aquí está la serie 1, ¿no es cierto? Parece que eso está marcando algo, ¿no es cierto? Y ya, ¿no es cierto? Y aquí están marcados, ¿no es cierto? Entiende cuáles son los datos, ¿no es cierto?, que están en la planilla. Y ahí está, fíjate tú. Así de sencillo. Esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, no la entiende muy bien, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Pero aquí al lado, ¿no es cierto?, entiende que esto está fechado por meses. ¿Ok? Esta serie 01, ¿no es cierto?, simplemente, ¿no es cierto?, lo entiende como una fecha, ¿no es cierto?, simplemente, pero no hace nada si ustedes quieren eliminarla, ¿no es cierto?
le dan simplemente delete. Y ahí está, ¿ok? Y ahí quedó exactamente lo mismo que habíamos visto antes, ¿ok? O sea, lo mismo que ustedes hacían, qué sé yo, dándole las coordenadas de ingreso al sistema, ¿no es cierto? Y después importando la base de datos, qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Ustedes pueden llegar y tomarlo, ¿no es cierto? Y ponerlo encima. Esto, ojo, yo les diría, es muy sencillo, es muy fácil de hacer, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, entonces, ¿para qué hicimos todo lo anterior? Bueno, esto puede fallar, ¿ok? O sea, entonces yo les recomendaría, ¿no es cierto?, que si ustedes hacen algo como esto, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, Achtung, ¿no es cierto?, eche una revisión a los datos con el comando show, ¿no es cierto?, miren qué es lo que estamos viendo aquí, ¿ok? Y si ustedes lo observan, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que efectivamente, ¿no es cierto?, está bastante bien, ¿no es cierto?, si ustedes lo comparan con la base de datos, ¿no es cierto?, que se les ha entregado, está bien, ¿no es cierto?, no hay datos saltados, nada que le parezca. Esto se presta especialmente ¿cómo se llama?, para errores, cuando hay datos saltados, ¿no es cierto?, pues, cuando hay datos que no están disponibles y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, por lo tanto, es un procedimiento muy sencillo, ¿no es cierto?, pero tiene sus riesgos, ¿ok? O sea, yo les diría, úsenlo, ¿no es cierto?, pero con cierta precaución, ¿ok? Pero básicamente, ¿no es cierto?, es esa la cosa, ¿ok? Después, podemos aprovechar de revisar el ejercicio, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, el ejercicio de la prueba. Este es el ejercicio de la prueba, ¿no es cierto?, que estaba por aquí dando vuelta, ¿no es cierto?, y yo ni siquiera me di mucha cuenta de cómo estaba. Pero este es el ejercicio de la prueba, ¿ok? Y básicamente, ¿no es cierto?, lo que les comentaba recién, ¿no es cierto?, este asunto tiene algunos problemitas, ¿no es cierto? Es decir, la relación, ¿no es cierto?, de la curva de Phillips, ¿no es cierto?, es una relación entre la tasa de desempleo, como les decía, y la tasa de inflación, ¿ok? Entonces, una manera, ¿no es cierto?, de calcular la inflación, ¿no es cierto? Hay varias maneras, ¿no es cierto?, de darle cierta dinámica a esta cosa, ¿no es cierto? Pero una manera sencilla, ¿no es cierto?, de calcular la inflación sería generando una serie. De nuevo con el comando generate, ¿ok? Entonces, si ustedes le ponen un nombre, ¿no es cierto?, esto le van a decir inflación, ¿no es cierto? Va a ser igual, ¿no es cierto?, a IPC, ¿no es cierto? Pongamos un paréntesis, ¿no es cierto?, para que no nos confundamos, a IPC menos IPC, y aquí le ponen un -1. Esto también deberían ustedes verlo, ¿no es cierto?, deberían verlo, ¿no es cierto?, en el manual. Cuando yo utilizo ese comando -1, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo con eso, ¿no es cierto?, es indicarle al sistema, ¿no es cierto?, que tome la diferencia respecto del dato anterior. ¿Ok? Ya, estas son de las cosas que ayudan mucho con el EBIUS. Estas cosas no son tan fáciles, ¿no es cierto?, de hacer, por ejemplo, en software como el SPSS o ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Uno tiene que decirle que tome las primeras diferencias y cosas de ese estilo, ¿ok? En este caso es mucho más fácil. Y lo dividen por IPC. Con eso tienen el cambio en los precios. Y eso es la inflación por definición, ¿ok? Ahí está. Fíjense ustedes lo que nos pasó con el modelo, con la inflación. Aquí tenemos la serie inflación ahora. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Esos numeritos que tenemos ahí, ¿no es cierto?, son entonces la inflación, que no es lo mismo que el IPC. ¿Ok? Ups, se me fue para algún sitio. Ahí está. ¿Ok? De nuevo, observen, ¿no es cierto?, ustedes que aquí aparece, aquí arriba, ¿no es cierto?, en la serie, el cálculo que ustedes hicieron. Esto de nuevo, ¿no es cierto?, lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto?, es súper útil, ¿no es cierto?, cuando nosotros utilizamos, cuando nosotros, que si yo trabajamos, ¿no es cierto?, y no nos acordamos cómo fue que calculamos una serie, ¿no es cierto?, de dónde la sacamos, cosas de ese estilo. Yo mismo estoy trabajando en Stata ahora, y tengo que estar yendo ¿cómo se llama?, a la grabación del archivo de trabajo, ¿no es cierto?, para saber qué fue lo que hice. A veces, que si yo, no, se me olvida, por ejemplo, cómo fue que construí una serie, ¿no es cierto?, y tengo que volver, ¿no es cierto?, a revisar cómo fue que la construí, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. Atención, ¿no es cierto?, como es obvio acá, ¿no es cierto?, fíjense ustedes que al calcular el IPC -1, ¿no es cierto?, cuando hago este movimiento, ¿no es cierto?, pierdo un dato al principio, ¿ok? Esto es muy útil, ¿no es cierto?, para trabajar en series de tiempo.
cuando trabajamos con modelos autorregresivos o medias móviles y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Esto resulta ser sumamente útil, ¿ok? Cuando calculamos modelos, ¿no es cierto?, en que tratamos de despejar efectos fijos, ¿no es cierto?, qué sé yo, en que despejamos, ¿no es cierto?, los modelos de las primeras diferencias, etcétera, ¿no es cierto? Estoy hablando en japonés ahí. Podemos mencionar algunas de esas cosas, ¿no es cierto?, que nos vamos a ir un poco del tema, ¿no es cierto?, pero debería ser interesante en algún minuto. A ver, estos temas, ¿no es cierto?, que les estoy mencionando, modelos autorregresivos y de medias móviles, ¿no es cierto?, son modelos, ¿no es cierto?, que se conocen como modelos de series de tiempo, ¿ok? No están asociados directamente, ¿no es cierto?, a modelos de regresión lineal múltiple o lo que sea, ¿no es cierto?, pero son muy útiles, ¿no es cierto?, de hecho, lo que habíamos comentado al principio del curso, ¿no es cierto?, series de tiempo, ¿no es cierto?, es un enfoque completo en econometría, ¿ok? La mayor parte, ¿no es cierto?, de los análisis que ustedes ven, que sé yo, en el Banco Central, que sé yo, que hacen proyecciones y un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, están basadas en series de tiempo, ¿ok? Es lo que se conoce como análisis técnico, ¿ok? Estos análisis, ¿no es cierto?, como les decía, son muy útiles, ¿no es cierto?, y tienen muchos partidarios. Si a ustedes les toca trabajar, que si yo, en bolsa de comercio, que si yo, con activos riesgosos, ¿no es cierto?, que si yo, en finanzas, si ustedes se ponen a especular con, que si yo, con los bitcoin o alguna de esas cosas, ¿no es cierto?, se van a encontrar con muchísimos análisis de este tipo, ¿ok?, con análisis, ¿no es cierto?, de serie de tiempo. Como les digo, son tremendamente útiles, ¿no es cierto?, pero no están en este minuto en el curso, o sea, no están en esta parte de la materia. Y de hecho, ¿no es cierto?, es parte de los contenidos optativos, ¿no es cierto?, que podrían entrar en el curso. Alguna vez se los comenté eso, ¿no es cierto?, que este curso tiene contenidos optativos al final. Chanchitos, si les parece que veamos algo sobre series de tiempo, ¿no es cierto?, griten, ¿ok?, al final del curso. Cuando terminemos de ver los contenidos mínimos obligatorios, ¿no es cierto?, yo les había dicho que teníamos varias cosas, ¿no es cierto?, que podrían entrar, ¿no es cierto?, por lo menos a nivel introductorio al final de este curso. Uno de estos es series de tiempo. Otro es ecuaciones simultáneas, ¿no es cierto? Otro es... está entrando todavía, muchachos. Otro es, ¿cómo se llama? Regresiones binarias. Qué sé yo, modelos probability logit. ¿Ok? Cualquiera de esos, ¿no es cierto?, son los temas que podríamos ver al final del curso. Probability logit, ¿no es cierto?, son temas que se ven más bien a nivel de cursos de posgrado en microeconometría, ¿no es cierto?, series de tiempo también, o sea, son tres temas que se ven con detalle, ¿no es cierto?, en cursos de posgrado, pero nosotros podemos, sin mayor problema, ¿no es cierto?, ver a nivel introductorio estos temas, ¿no es cierto?, en este curso. Así que si les tinca, ¿no es cierto?, alguno de esos, fantástico. En muchas oportunidades nosotros también hemos propuesto, ¿no es cierto?, tirar algún curso de econometría 2 de algunos temas específicos en econometría, ¿no es cierto? Que si yo con Mónica, ¿no es cierto?, con Mónica Navarrete, su profesora, a ella le gusta mucho el tema de econometría espacial y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, entre los contenidos de un curso de econometría 2 que hemos propuesto, ¿no es cierto?, como curso optativo, están algunos de estos, series de tiempo, probability logit, ¿no es cierto?, qué sé yo, ecuaciones simultáneas, ¿no es cierto?, y econometría espacial. Les paso el dato, ¿no es cierto?, porque lo vamos a proponer una vez más probablemente este año. Nunca ha habido interesados. Parece que los estudiantes de ingeniería comercial, ¿no es cierto?, son medio alérgicos a la estadística. Nunca ha habido interesados, ¿no es cierto?, en este curso optativo, ¿no es cierto?, pero les paso el dato, ¿no es cierto?, por si acaso alguno de ustedes se anima, ¿no es cierto?, que si yo podemos hacer un cursillo, ¿no es cierto?, a dos bandas, en que podrían haber más profesores que alumnos. Bien, chanchitos. Ok, ahora, en este modelo, ¿no es cierto?, vamos a seguir usando esta cuestión, ¿no es cierto?, para que ustedes vayan viendo, ¿no es cierto?, para ir entrenando, ¿no es cierto?, un poco la mano, ¿no es cierto?, esta cosa, ¿ok? Bien, entonces, ¿no es cierto?, ¿cuál era el asunto? Lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, en el curso, y que podemos aprovechar de corregir la prueba, como les decía, la prueba, ¿no es cierto?, se les pedía que lo calcularan en la práctica, ¿no es cierto?, sin tener entrenamiento en Nebius. Por lo tanto, la mayor parte de ustedes debería haberlo hecho con Excel. Algunos me entregaron los outputs, ¿no es cierto?, de SPSS. No está mal, ¿no es cierto?, pero es como matar moscas con bombas atómicas. Bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurría acá?
lo que me interesa, ¿no es cierto?, de este punto, ¿no es cierto?, es que eche una miradita a la diferencia, ¿ok? Vamos a decir, mira, vamos a estimar una ecuación, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, pensemos, por ejemplo, la ecuación que en algún minuto habíamos comentado, ¿no es cierto? La que hicieron todos ustedes, ¿no es cierto? En la práctica ustedes dijeron, mira, dijeron algo así como IPC, ¿no es cierto? Una constante, ¿no es cierto? Y desempleo. Eso fue lo que hicieron la mayor parte de ustedes, ¿ok? Y les dio eso, ¿ok? El desempleo tiene un coeficiente 6,11, qué sé yo, ¿no es cierto? Qué sé yo, y etcétera, ¿ok? Estos datos son exactamente los que la mayor parte de ustedes obtuvieron. Con un R cuadrado muy bajo, ¿no es cierto? Qué sé yo, etcétera, ¿ok? Podemos mirarlo, ¿no es cierto? Un poco más, ¿no es cierto? Porque tiene sentido. Si ustedes miran, ¿no es cierto? De nuevo, si voy muy rápido, ¿no es cierto? Se me arranca, ¿no es cierto? Parto de la base de que ustedes ya tienen alguna, con la clase anterior, ¿no es cierto? Ya saben más o menos qué comandos estoy usando, ¿ok? Hasta aquí no he hecho casi nada nuevo respecto a la clase anterior. Simplemente estoy usando el EBIO, ¿no es cierto?, para ver algunas cosas. Bueno, a ver, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, aquí aparecen algunas cosas extrañas, ¿no es cierto? Que sé yo, el desempleo, ¿no es cierto? Ambas variables son, ¿cómo se llama? Son significativas, ¿no es cierto? A nivel del 1%, del 5%, del valor que ustedes quieran darle, ¿no es cierto? Tenemos un R cuadrado muy bajito, ¿no es cierto? Y tenemos un TGF, ¿no es cierto?, que es bueno, pero nunca tanto, ¿ok? Más adelante en el curso vamos a ir viendo qué significan estas cosas que están acá. Bueno, los criterios de información ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Estos criterios... Hay alguien que está con sonido intermedio. Oye, hay alguien con un sonido intermedio. Lo voy a silenciar, muchachos, para que no tengamos ese tipo de problemas, ¿ok? Ya está. Bien, lo que les decía, ¿no es cierto? Los criterios de información, ¿no es cierto?, no nos sirven de mucho en este instante, ¿no es cierto?, porque además tampoco tenemos otro modelo que comparar, ¿ok? Pero bien, aquí estamos. Ok, esta es la ecuación, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que nos ocurre con nuestros residuos, ¿no es cierto? Que es lo que habíamos visto en clases anteriores. Ahí estamos, ¿ok? Y esto es una de las cosas que era esperable, ¿no es cierto?, que ustedes hubieran notado, ¿no es cierto?, en el ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, fíjense lo que está pasando aquí. Los residuos son la línea azul, esta que está acá. Fíjense, ¿no es cierto?, que los datos para la inflación, ¿no es cierto?, son la línea en rojo, esto. La proyección que nosotros estamos haciendo es esta línea en verde. ¿Se dan cuenta que está cruzada? ¿Se dan cuenta, ¿no es cierto?, que los residuos siguen una trayectoria creciente? Con este ejercicio, ¿no es cierto?, algunas de las cosas que interesaba ver, ¿no es cierto?, era que ustedes mismos tuvieran cierta intuición. Intuitivamente, ¿no es cierto?, ustedes dirían, al mirar este gráfico, ¿no es cierto?, ustedes tendrían que decir, oye, algo raro está pasando acá. ¿No es así? Más allá, ¿no es cierto?, de que los signos no son los correctos, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí hay algo raro, ¿no es cierto? Es decir, fíjate tú, ¿no es cierto?, que aquí hay una tendencia de los residuos, ¿no es cierto?, que está lejos de ser una constante esta cosa, ¿ok? O sea, aquí hay una relación a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, de los residuos, ¿ok? Partimos siempre con residuos negativos, ¿no es cierto? Y hacia el final del periodo, ¿no es cierto?, tenemos siempre residuos positivos, ¿ok? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, un poco lo que dice el cruce de líneas acá, ¿cachai? O sea, la proyección está sistemáticamente subestimando lo que ocurre. Aquí, de buenas a primeras, no sé cómo tendría que decir, oye, a ver, aquí algo le falta a este modelo, ¿ok? Porque claramente estos residuos no están cumpliendo con los supuestos iniciales que habíamos dado respecto de lo que debería tener un modelo de regresión lineal, ¿ok? O sea, nosotros decíamos, ¿cierto?, que los residuos no podían estar correlacionados con alguna variable, ¿no es cierto?, no podían estar correlacionados por sí mismos, ¿no es cierto? Y resulta, ¿no es cierto?, que aquí los residuos por lo menos incumplen al menos esos dos supuestos. Primero porque los residuos están relacionados con el tiempo. En la medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, los residuos se van haciendo positivos, van creciendo. ¿Ok? Hay una clara tendencia creciente, ¿no es cierto?, de los residuos. ¿Ok? De valores negativos pasamos a valores positivos. ¿Ok? En segundo lugar, ¿no es cierto?, uno diría, bueno,
aquí hay una cierta correlación, ¿no es cierto?, de errores, ¿no es cierto? Es decir, en este tramo son todos los errores que son negativos, ¿no es cierto? Es decir, son todos los coeficientes negativos. O sea, si nosotros tomamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, nosotros podríamos incluso hasta proyectar esta línea de errores, ¿ok? ¿Cómo se comporta esta línea de errores? ¿Ok? Probablemente, ¿no es cierto?, el error anterior explique algo del error sucesivo, ¿ok? Y ahí tenemos varios problemas, ¿no es cierto?, que están claros en este asunto, ¿ok? Bueno, por supuesto está aquí la variable resid, ¿no es cierto? También nos permite, nos hace mostrar lo mismo, ¿ok? Ustedes se fijan, ¿no es cierto? Ahora la variable resid, que era una variable flotante, ¿no es cierto?, ahora tiene números. Estos números, ¿no es cierto?, son los residuos de la regresión que acabamos de hacer, ¿ok? Mostrémoslos. Ahí están los residuos. ¿Se dan cuenta que es copia del monito que teníamos antes? Ese. A ver si los podemos comparar las dos en línea. Ahí están los dos monitos. Ustedes se fijan, aquí tengo los dos gráficos juntos. Es el mismo gráfico, ¿ok? Lo que les quiero mostrar, ¿no es cierto?, es que efectivamente la variable resid ahora agrupó, ¿no es cierto?, y contiene, ¿no es cierto?, los residuos. Bien, a ver. Un poco por molestar, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a decir, mira, a ver, vamos a tratar de comparar, ¿no es cierto?, esta ecuación, ¿no es cierto?, que teníamos acá, esta ecuación que tenemos acá, ¿no es cierto?, esta ecuación que teníamos acá, ¿no es cierto?, nos va a interesar, ¿no es cierto?, porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, que nosotros a lo mejor queremos comparar modelos, ¿ok? Bueno, una de las cosas que podemos hacer, ¿no es cierto?, es congelar la FIS, ¿no es cierto?, y aquí la tenemos congelada, ¿no es cierto?, y le podemos poner un nombre, ¿no es cierto?, y le decimos, mira, esta cuestión la vamos a llamar ecuación 1. ¿Inca? En fin, ahí le ponemos nombres, que si yo que podemos hacer un montón de cosas más, ¿no es cierto?, con esta ecuación. Ahí está. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, ahora, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, ahora, aquí apareció un dibujito. Ecuación 1. ¿Ok? Si ustedes la muestran, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? No, esos son los residuos, vamos a cerrar eso. Que cancelemos. Ahí está. ¿Ok? Ahí está nuestra ecuación 1. ¿Ok? La conservó, la guardó esta cosa. ¿Ok? A ustedes les podría interesar comparar este modelo. Bien. Ahora, lo que les decía, ¿no es cierto? En realidad, esta cuestión no relaciona el nivel de precio, ¿no es cierto?, con inflación, lo que hace relacionar con desempleo. Lo que relaciona, ¿no es cierto?, es inflación con desempleo. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, uno podría decir, mira, hagámoslo en serio, digamos. Estimemos una ecuación ahora distinta, ¿no es cierto? Digamos ahora que inflación, ¿no es cierto? Anterior, ¿cómo era? Era IPC, ¿no es cierto? IPC, claro. Ahora vamos a llamar inflación, ¿no es cierto? Inflación es la que se relaciona en realidad con CI, con desempleo. ¿Ok? Ahí está. Y ahí tengo mi otra ecuación. Fíjate que aquí, en este caso, ¿no es cierto?, yo puedo comparar modelos, chanchitos. ¿Ok? El comando freeze me permitió, ¿no es cierto?, congelar la ecuación anterior, ¿no es cierto?, y puedo comparar entonces, ¿no es cierto?, dos estimaciones que tienen la misma variable dependiente. Recuerden, ¿no es cierto?, que las restricciones respecto de las comparaciones que habíamos estado viendo, ¿ok? Yo puedo, ¿no es cierto?, legítimamente, ¿no es cierto?, comparar un modelo, ¿no es cierto?, cuando tengo la misma variable dependiente. Puedo tener lo que quiera más atrás, ¿no es cierto?, pero si la variable dependiente es distinta, ¿no es cierto?, entonces los modelos no son comparables. En este caso, ¿no es cierto?, la variable dependiente no es la misma, ¿ok? No es la misma, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en estricto rigor, ¿no es cierto?, nosotros no podríamos compararlos. Sí son ecuaciones parecidas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, nos va a interesar, ¿no es cierto?, comparar, ¿no es cierto?, en primera vuelta, ¿no es cierto?,
los resultados que estamos teniendo. De hecho, este resultado con IPC, ¿no es cierto?, es un modelo incorrecto, ¿ok? Está equivocado, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, de hecho, la variable inflación, ¿no es cierto?, es todavía menos coherente, ¿no es cierto?, con lo que estamos calculando. De hecho, tiene un R cuadrado más bajo todavía, ¿no es cierto?, qué sé yo, la constante, ¿no es cierto?, no es significativa, claramente. El desempleo sí lo es, ¿ok? Pero también tiene, tiene un signo positivo, ¿ok? Es decir, ¿no es cierto?, nosotros esperábamos un signo al revés, negativo, ¿no es cierto? Y esta cuestión es significativa, ¿no es cierto?, pero poco significativa, ¿ok? Nuestro TGF, ¿no es cierto?, nos está diciendo, mira, aquí, la verdad las cosas, ¿no es cierto?, es que parece que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿ok? La ecuación 2, ¿no es cierto?, cuando nosotros usamos la variable inflación como variable dependiente, ¿no es cierto?, es todavía peor que esta otra, ¿ok? A pesar de que técnicamente el modelo es más correcto. Miremos los residuos de esta cosa. Ahí está. En este caso, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, los residuos tienen un mejor comportamiento en todo caso. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que los residuos, ¿no es cierto?, son bastante más centrados, ¿no es cierto?, que si yo, ¿no es cierto?, no vemos una tendencia clara, ¿no es cierto?, de los residuos respecto en el modelo. Hay un sector, ¿no es cierto?, de los residuos, ¿no es cierto?, que parece más grande, ¿no es cierto?, que en el resto del gráfico, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta. Pero esta cosa por lo menos no tiene tendencia clara, es decir, no tenemos una tendencia positiva, ¿no es cierto?, de los residuos como teníamos en el gráfico anterior, si ustedes se dan cuenta. ¿Ok? Bien, esta es una manera de verlo, ¿ok? Esta es una manera de ver el problema, ¿no es cierto? Es decir, una de las maneras, una manera que podría estar más o menos correcta, ¿ok? Otra manera, ¿no es cierto?, en que uno podría aproximarse a la inflación, ¿no es cierto?, es usando el logaritmo, ¿no es cierto?, de la variable, el logaritmo del IPC. El logaritmo del IPC, ¿no es cierto?, ustedes saben, ¿no es cierto?, que si uno deriva esa cosa, ¿no es cierto?, se va a encontrar con una tasa de cambio porcentual. Eso ya lo habíamos visto en clase, reitero. Si alguien tiene dudas sobre este punto, ¿no es cierto?, me explican, me gritan, ¿no es cierto?, y yo lo podemos explicar con detalle. Entonces, una de las maneras, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos hacer, ¿no es cierto? Bueno, a ver, a todo esto. Sí me interesa, ¿no es cierto?, que vean algunas cosas que pasaron acá. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, los criterios de información, lo que nos pasó acá. Nos quedaron en negativo. Profe, ¿Sí? para la prueba nosotros mayoritariamente nos guiamos por el Excel que hicimos en clase, ¿Sí? porque este software todavía no lo hemos visto en profundidad. ¿Sí? ¿Será posible que en otra ocasión resolvamos la prueba en Excel? O sea, si la mayor parte de ustedes no tuvieron muchos problemas en la resolución del Excel, lo que les decía, ¿no es cierto?, parece que llegaste atrasada, Myron, es que en realidad, ¿no es cierto?, los errores que cometieron, ¿no es cierto?, tenían más que ver con este tema, con la aproximación inicial del problema. Mayormente, ¿no es cierto?, el trabajo con Excel, ¿no es cierto?, no tuvieron problemas, ¿ok? Es decir, llegaron a estos resultados que están en esta tabla que está acá. La mayor parte de ustedes llegó a estos resultados con Excel. No significa, ¿no es cierto?, que los resultados en realidad están bien hechos, o sea, está bien calculado, ¿no es cierto?, los coeficientes, qué sé yo. Algunos de ustedes no alcanzaron a calcular los errores estándares de los estadísticos, ¿no es cierto?, que sí, algunas cosas menores, ¿no es cierto? Algunos de ustedes, a varios de ustedes no alcanzaron a calcular el R cuadrado, por ejemplo. Pero en general, ¿no es cierto?, yo diría, el trabajo con Excel estuvo bien hecho, ¿ok? En general, ¿no es cierto?, eso revela que en esa parte no hubieron dificultades. En lo que habían dificultades, ¿no es cierto?, eran cuestiones más elementales todavía, en que nadie miró el modelo, ¿ok? O sea, lo que dije al principio, ¿no es cierto?, que si yo, cuando ustedes les dijeron, mira, curva de Phillips, ¿no es cierto?, y llegaron aquí lo que hicieron fue regresar el IPC. El IPC es un índice de precio al consumidor, es decir, es un indicador de posición de los precios. ¿Cuál es el nivel de los precios? Y la relación de la curva de Phillips es entre inflación y desempleo, no entre precios y desempleo. ¿Estamos claros? No miraron los residuos. Era súper fácil, ¿no es cierto?, de mirar los residuos, de haberse dado cuenta, ¿no es cierto?, para dónde iba la ecuación.
nadie le achuntó al gráfico de residuos, eso fue bien raro. Eso no lo entendí muy bien por qué, porque eso estaba bastante fácil de hacer. Eso, ¿te das cuenta? Los problemas no estuvieron por el lado, ¿no es cierto?, del cálculo de la planilla, por el lado de la planilla de cálculo. El uso de la planilla de cálculo no tuvo mayores dificultades, porque habíamos hecho un ejercicio antes de la prueba. De hecho, yo esperaba, ¿no es cierto?, que la prueba fuera sencilla justamente por eso, porque nosotros habíamos hecho un ejercicio muy parecido. Como procedimiento era el mismo. Lo único que había que hacer era pensar un poquito esta cuestión de inflación y IPC, y un poco de análisis, no más que eso. De echar una miradita, ¿no es cierto?, a los residuos, el comportamiento de los residuos, ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí, Myron? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Yo la verdad no sabía cómo interpretar el tema de los residuos. Traté de graficarlo, pero después en la pregunta que salía no supe qué poner. Eso, o sea, el problema era ese, ¿no es cierto? Había que interpretar residuos, ¿no es cierto? Y no más que eso, ¿ok? O sea, había que, nosotros no hemos visto muchos, ¿cómo se llama?, análisis sobre residuos todavía. Lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en la parte de la violación de los supuestos del modelo de regresión. Y en general, ¿no es cierto?, como te digo, no hubo mucho, nadie miró mucho los residuos, podrían haber mirado la gráfica simplemente. Nosotros habíamos comentado cosas, ¿no es cierto?, sobre el comportamiento de los residuos, ¿no es cierto?, sobre todo los supuestos, qué sé yo, y por lo tanto, ¿no es cierto?, era como más o menos obvio que ustedes tenían que haber mirado los residuos. Si te fijaste en el gráfico de residuos, ¿no es cierto?, que teníamos acá, ¿no es cierto?, era bastante obvio, ¿no es cierto?, que ahí había algo muy raro, ¿te das cuenta? Ahí estaba pasando algo, ¿no es cierto?, que no era muy, no era muy fácil ¿cómo se llama?, de tragársela de buenas a primeras, ¿ok? Bien, a ver, sigamos. La otra cosa, ¿no es cierto?, que, como les decía, la otra manera que uno podría haber interpretado, ¿no es cierto?, esta relación entre desempleo, ¿no es cierto?, e inflación, ¿no es cierto?, sería sencillamente haber usado el logaritmo de los precios, ¿ok? Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, lo que tendríamos que haber hecho es simplemente, ¿no es cierto?, generar otra variable más. Pensemos, ¿no es cierto?, que ahora le vamos a llamar LIPC, ¿ok? Y esta cosa le vamos a decir, mira, es el logaritmo, ¿no es cierto?, de IPC. Esto es también, de hecho, una forma de medir la inflación, si se quiere. Y ahí está. ¿Ok? Ahí tenemos el logaritmo del IPC. Miren lo que tenemos ahí. ¿Ok? El logaritmo, ¿no es cierto?, uno lo puede interpretar, ¿no es cierto?, como la pendiente, si se quiere, ¿no es cierto?, de la curva IPC, ¿no es cierto?, en un punto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, sus cambios, ¿no es cierto?, son directamente, ¿no es cierto?, la tasa de inflación. ¿Ok? Pero nosotros podríamos utilizar esta misma cosa, ¿no es cierto?, directamente, ¿no es cierto? Es decir, uno podría haber dicho, mira, bien, ok, entonces generemos una segunda ecuación, ¿no es cierto? Es decir, mira, generemos inflación, ¿no es cierto? Inflación 2, ¿no es cierto? Llamémosle, igual, ¿no es cierto?, a el logaritmo del IPC, ¿no es cierto?, menos el logaritmo del IPC en menos 1. ¿Ok? Y con eso tengo una expresión directa de la inflación, ¿no es cierto?, pero ahora a través de los logaritmos. ¿Ok? Ahí está, la inflación 2. ¿Ok? Bueno, ahora podríamos, ¿no es cierto?, usar eso como argumento, ¿no es cierto?, como ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, para hacer nuestra estimación. Entonces, generamos, estimamos una ecuación, ¿no es cierto? Ahora es inflación 2, C, desempleo. Y ahí está. Si ustedes se dan cuenta, chucha, la borré la otra. Ya, a ver. Guardemos esta, ¿ok? Por un minuto, ¿no es cierto? Guardemos esta, ¿no es cierto? Porque aquí hay otra prueba más, ¿no es cierto?, que a mí me interesaba que la vieran simplemente, ¿no es cierto? Vamos a guardar de nuevo también esta cosa, ¿ok? Le vamos a poner ecuación 2, y ahí está. Ok. Volvamos a la ecuación que teníamos antes, porque que la borré de puro tonto.
que era inflación, ¿no es cierto?, C, desempleo. Entonces, comparemos ahora ecuación 2 con esta nueva regresión, con la regresión que teníamos. Mira, ¿qué es lo que observan ustedes, chanchitos? Son súper parecidas, ¿no es cierto? Miren el coeficiente de la constante, el coeficiente del desempleo. Comparen con la ecuación anterior. Los test estadísticos que sigue la significancia, es igual de insignificante, digamos, es igual de malo. El R cuadrado, ¿ok? También súper parecido, ¿no es cierto? Y todos los demás coeficientes, ¿no es cierto?, son muy, muy, muy parecidos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que el mensaje que les iba a tirar en esta parte? ¿No es cierto? Cuidado con o sea, son importantes es importante cachar matemáticas para esto, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que yo hice en esta ecuación, ¿no es cierto?, en inflación, ¿no es cierto?, fue simplemente calcular la inflación como a la antigua, digamos, ¿ok? Como la variación porcentual de los precios de un mes para otro, simplemente. Y acá, como la diferencia de logaritmos. Son las dos muy buenas estimaciones de la inflación, ¿ok? Y aquí está la prueba, ¿no es cierto?, que si yo utilizo cualquiera de las dos variables, ¿no es cierto?, los resultados son casi idénticos. ¿Estamos claros? Ya, pero eso no era más que un artilugio matemático que me interesaba, ¿no es cierto?, que ustedes fueran viendo algunas cosillas, ¿no es cierto?, que son interesantes de verificar, ¿no es cierto?, a través del EBIUS. ¿Ok? De este asunto. Bueno, a ver, aquí, ¿no es cierto?, estamos en una sesión de EBIUS, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto? ¿Qué tengo aquí? Ni sé qué tengo aquí. Lo que ustedes respondieron en la prueba. ¿Okay? Bien, a ver. Aquí uno, ¿no es cierto? Volviendo al análisis, si se quiere, ¿no es cierto? Uno podría, ¿no es cierto?, haber trabajado, ¿no es cierto?, con secciones de esta cosa. A ver, análisis. Aquí tenemos algo raro, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos interpretar estos resultados que estamos obteniendo? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, aparentemente no tenemos curva de Phillips, ¿ok? La curva de Phillips, ¿no es cierto?, parece que no anda ni con las tapas, ¿ok? ¿Qué explicación tendrían ustedes para esto? No tenemos curva de Phillips en Chile. La interpretación, ¿no es cierto?, que muchos de ustedes dieron, ¿no es cierto?, que bueno, no hay curva de Phillips en Chile, ¿no es cierto?, que es una cabeza de pescado, ¿no es cierto?, y que por tanto las autoridades no tenían por qué elegir entre inflación y desempleo, ¿no es cierto? De hecho hay una relación lineal, ¿no es cierto?, competente positiva. Más inflación también está asociado a más desempleo, muy débilmente, ¿no es cierto?, pero las dos cosas también tienen una relación positiva. Por tanto, si yo tengo menos inflación, probablemente voy a tener menos desempleo también. ¿Ok? Bien. De nuevo, aquí aparece la importancia de los modelos chanchitos, ¿ok? Recuerden, ¿no es cierto?, que la inflación, ¿no es cierto?, y la vinculación entre inflación y desempleo, ¿no es cierto?, en realidad es una vinculación más bien larga, ¿ok? No es una relación que uno pueda verificar en plazos cortos como un mes, ¿ok? En un mes no pasa mucho en el mercado del trabajo, ¿no es cierto?, ni pasa mucho tampoco con la inflación, ¿ok? Más bien son variables, ¿no es cierto?, que en el muy corto plazo, ¿no es cierto?, como un mes, ¿no es cierto?, no tendría por qué tener una relación muy cercana, ¿ok? Entonces, la relación entre inflación y desempleo, ¿no es cierto?, que nosotros vimos con pendiente positivo, etcétera, ¿no es cierto?, es más bien una relación de lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, correlación espuria, ¿ok? No tiene mucho sentido más que el hecho de que están asociados en el tiempo, ¿no es cierto?, ambas variables, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, o lo que uno tendría que haber hecho para el verificado, ¿no es cierto?, una cosa como esta tendrían que haber sido datos más bien promedios anuales, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque ocurre, ¿no es cierto?, que a lo largo del año, ¿no es cierto?, los reajustes, ¿no es cierto?, para los trabajadores, por ejemplo, se producen normalmente una vez al año, ¿ok? Y por tanto, ¿no es cierto?, la relación verdadera entre inflación y desempleo, ¿no es cierto?, podría ser más visible, ¿no es cierto?, con datos anuales, ¿ok?, para el caso chileno.
esa es una explicación, ¿ok? Pero uno podría decir, mira, a lo mejor hay algunos tramos, ¿no es cierto?, donde esta cosa, ¿no es cierto?, funciona, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, uno podría decir, mira, uno podría trabajar, por ejemplo, qué sé yo, con un rango, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de datos, ¿ok? Y decir, mira, esta es otra cosa, ¿no es cierto?, que ustedes podrían utilizar, ¿no es cierto? Uno podría decir, mira, trabajemos con los datos de 2000, ¿qué tengo aquí? 2013 al 2017, ah, ya. Podríamos decir, ¿no es cierto?, 2013-01 hasta 2015-06. ¿Ok? Estamos trabajando desde enero del 2013 hasta junio del 2015. ¿Por qué me equivoqué? A veces me pilla la nomenclatura, esta cosa, todo esto, muchachos, ¿ok? A ver, vamos a decir, si ahí, de nuevo me equivoqué. De nuevo, ¿qué está pasando aquí? Ya, me pilló. A ver, ¿qué fue? ¿Dónde estoy metiendo la pata? Esta cuestión le puse una M entre medio. A ver. Vamos a ver si ahí sí. Ya. Nomenclatura, muchachos. Aquí me había pillado esta cosa, ¿no es cierto? Porque el EBIUS, cuando se me había olvidado, ¿no es cierto? Lo metí directamente en la planilla de cálculo, ¿no es cierto? Y usó esta nomenclatura. Año, mes. Le puse una M entre medio. Cuando ustedes hacen este mismo proceso, pero generando el archivo de trabajo y después importando una base de datos, aparecen como espacios, ¿ok? Y a mí se me había juido. Oye, a ver, bien, aquí si ustedes observan, ¿no es cierto? El sample, ¿no es cierto?, quedó señalado de una manera distinta. ¿Se dan cuenta? Le dice, mira, el rango, ¿no es cierto?, tiene 50 observaciones, pero el sample, ¿no es cierto?, es decir, la submuestra que ustedes están usando, ¿no es cierto?, entonces ahora tiene solo 30 observaciones. ¿Ok? De nuevo, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacer las ecuaciones que ustedes quieran, ¿no es cierto?, en este punto. ¿Ok? Entonces, ahora, por ejemplo, qué sé yo, no sé, pues estimamos una ecuación, ¿no es cierto?, con inflación C, desempleo. Ok. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en este punto, ¿no es cierto?, cambiaron hartas cosas. ¿Ok? Efectivamente, ¿no es cierto?, algo hay, ¿no es cierto?, respecto del rango, ¿no es cierto?, de datos que estamos teniendo. La ecuación no es la misma, ¿no es cierto?, que cuando usamos todos los datos. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, el coeficiente, la constante, ¿no es cierto?, o sea, son incluso menos significativos los datos, ¿ok?, en el rango más corto. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, el TGF, ¿no es cierto?, nos dice, mira, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ok? Lo que me interesa en este punto, ¿no es cierto?, es el poder trabajar con rangos de datos, ¿ok?, principalmente. Esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, que utilizamos, ¿no es cierto?, el sample, ¿no es cierto?, esta función sample, ¿no es cierto?, es tremendamente útil. ¿Ok? A ustedes les permite, ¿no es cierto?, entonces, despejar algunos datos, ¿no es cierto?, qué sé yo, en que los datos estén restringidos. Ahora, supongamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que yo voy a trabajar ahora con todos los datos, ¿ok? Otra manera de procesar esta cosa, ¿ok?
aquí, ¿no es cierto?, yo puedo utilizar esta expresión, ¿no es cierto? Ok. Y ahí volví al rango inicial. ¿Ok? Al sample del rango inicial. Pero ahora supongamos, ¿no es cierto?, que ustedes quieren, ¿no es cierto?, trabajar con datos en que la inflación, ¿no es cierto?, sea, ahora le vamos a poner una condición, mayor que 0. Inflación positiva. Si ustedes se fijaron, ¿no es cierto?, en algunos datos que teníamos, ¿no es cierto?, teníamos inflación negativa. ¿Ok? Entonces ahora estamos trabajando, ¿no es cierto?, con los datos, solo con los datos en que inflación es positivo. Ahí puse una restricción, ¿no es cierto?, que es de tipo lógica. ¿Ok? Una restricción lógica. ¿Ok? Y aquí tiene sentido, ¿no es cierto?, de nuevo, probemos nuestra ecuación. Todavía está llegando gente. Y de nuevo, veamos. Mira lo que nos pasó ahí. Restringido ahora a solo los datos positivos. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que aquí nos pasa, ¿no es cierto?, es una cuestión bastante extraña, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, que cuando hablamos solamente de casos, ¿no es cierto?, en que la inflación es positiva, ¿no es cierto?, entonces los resultados son distintos de nuevo. ¿Ok? Me interesa simplemente aprender a utilizar la condición, ¿no es cierto?, del sample. ¿Ok? Eso me interesaba, ¿no es cierto?, que cacharan esta teclita que está aquí, el sample. Hemos usado, ¿no es cierto?, el generate, el sample, los store, ¿no es cierto?, qué sé yo. Estas otras cosas, ¿no es cierto?, son ya más, son cuestiones más sencillas de utilizar. ¿Ok? Eso, ¿ok? Ya está. Bien, una última cuestión que me interesaba ver en este asunto, ¿no es cierto? Este tipo de modelos, chanchitos, ¿no es cierto?, son los típicos modelos inversibles. Estos modelos sí son inversibles, ¿no es cierto? En el sentido, ¿no es cierto?, que aquí no hay una relación causa-efecto, ¿no es cierto?, clara. ¿Ok? La curva de Phillips en la primera vuelta, ¿no es cierto?, fue vista simplemente como una relación. ¿Ok? Una relación, ¿no es cierto?, que no tenía mucha lógica desde el punto de vista económico. ¿Ok? Es decir, se quiso ver, ¿no es cierto?, este hallazgo de la curva de Phillips. La curva de Phillips, ¿no es cierto?, originalmente, ¿no es cierto?, era simplemente una relación, ¿no es cierto?, entre dos variables. ¿Ok? La presencia de la curva de Phillips, ¿no es cierto?, en un principio se pensó como un apoyo a los modelos keynesianos, en el sentido, ¿no es cierto?, de que en realidad era posible, ¿no es cierto?, generar mayor actividad económica, ¿no es cierto?, disminuyendo el desempleo, ¿no es cierto?, a costa de algo de inflación. ¿Ok? Sin embargo, ¿no es cierto?, con el tiempo se observó, ¿no es cierto?, de que, a ver, en los modelos macroeconómicos de ustedes, ¿no es cierto?, ustedes deben haber visto, ¿no es cierto?, que sé yo, que en la representación clásica, ¿no es cierto?, la relación entre inflación y desempleo no tendría por qué existir. ¿No es así? Y la razón es obvia, ¿no es cierto?, que sé yo, la oferta de trabajo, ¿no es cierto?, una oferta es en la práctica, ¿no es cierto?, una demanda por salarios reales. La gente no ofrece trabajo, ¿no es cierto?, porque quiera juntar billetes, sino porque busca capacidad de compra. ¿Ok? La gente sacrifica tiempo de ocio, ¿no es cierto?, porque quiere tener recursos de otro tipo. ¿Ok? O sea, si a alguien le gusta leer, ¿no es cierto?, qué sé yo, va a querer trabajar, ¿no es cierto?, para poder comprar libros, no para juntar papelitos. ¿Ok? Por tanto, la oferta de trabajo, ¿no es cierto?, es una oferta, ¿no es cierto?, que esta se relaciona con la demanda por saldos reales, por el ingreso real. Y lo mismo ocurre por el lado de la demanda de trabajadores. Los trabajadores, ¿no es cierto?, se evalúan, ¿no es cierto?, en función de su productividad marginal, ¿no es cierto?, por su función producto marginal, ¿no es cierto?, medido en unidades de producto, por lo tanto también es una demanda real, ¿no es cierto?, por trabajadores. Por tanto, la teoría clásica les dice, mira, no tiene por qué haber una relación entre inflación y desempleo. No tiene sentido. ¿Okay? De hecho, se acude a modelos, ¿no es cierto?, de expectativa, ¿no es cierto?, para explicar por qué funciona, por qué ocurre la curva de Phillips. ¿Okay? Bueno, a ver, todas estas chácharas, ¿no es cierto?, nos llevaban, ¿no es cierto?, a una cuestión, ¿no es cierto?, en que uno, si tiene dudas, ¿no es cierto?, sobre la causalidad, ¿no es cierto?, y el sentido teórico, ¿no es cierto?, que puede tener una relación como esta, ¿no es cierto?, puede hacer las ecuaciones excepcionalmente, reitero, excepcionalmente, ¿no es cierto?, en algunos modelos son modelos inversibles. ¿Ok? Y este es uno de esos. ¿Ok? Uno podría entonces, ¿no es cierto?, significa eso que
estimar una ecuación al revés, ¿ok? Y decir, mira, desempleo, podemos verlo, C, inflación, por decirte algo, ¿ok? Puede escribir eso, ¿ok? Y ahí tiene, ¿no es cierto?, entonces, una ecuación, ¿no es cierto?, que relaciona, que lo tiene al revés, ¿ok? Que cambia. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, esta no es lo mismo, ¿no es cierto?, que la ecuación, ¿cuál era la ecuación 1? Ahí está. Esta era, no, esta no era. Bueno, esta, digamos, usemos esta. ¿Ok? Comparemos, ¿no es cierto? Que si yo, lo comparable, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Que si yo, el R cuadrado, ¿no es cierto? El modelo, ¿no es cierto? No es el mismo. ¿Ok? La pendiente tampoco es la misma y no tendría por qué serlo. ¿Ok? Pero esto me podría servir ahora, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, para comparar, por ejemplo, ¿no es cierto?, entre modelos. Aquí tenemos una posibilidad de comparar modelos. ¿Ok? 3. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Veamos otra. ¿Cuál es la que habíamos hecho? IPC, pongámosle esa, para hacerlo un poco distinto. ¿Okay? Ya, bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos, ¿no es cierto?, dos ecuaciones, ¿no es cierto?, que sí podemos comparar. Eso es lo que me interesaba ver ahora. ¿Cómo podemos comparar dos ecuaciones, ¿no es cierto?, en que yo tengo la misma variable dependiente? Reitero, esto es un caso muy particular. Son pocos los casos, ¿no es cierto?, en que uno puede explorar una relación invertida. ¿Okay? En alguna prueba, ¿no es cierto?, se les preguntó por el caso de la demanda por dinero, ¿no es cierto?, y la demanda agregada, ¿no es cierto? Ni siquiera ese caso, ¿no es cierto?, que parte de una misma ecuación, ¿no es cierto?, es un caso de ecuación inversible, ¿ok? Ni siquiera en ese caso, ¿ok? En este otro caso sí. Mira, acá, ¿no es cierto?, sabemos que esta cosa que está acá, ¿no es cierto? No, aquí tengo inflación mayor que 0. Esta no me gusta. Nos habíamos quedado con el... nos habíamos quedado con el sample distinto. Ya, a ver, cerremos esta historieta. El sample, ¿no es cierto? Eliminemos esta condición, ¿ok? Bueno, ahí sí más mejor, ¿ok? Revisemos esta otra cosa. Ya, ok. No, a ver, hagamos ahora de nuevo las ecuaciones con desempleo. Digamos, desempleo, sí, inflación. Ok. Ahí está. Y aquí a esta le vamos a poner un nombre, ¿ok? Le vamos a poner a esta Equa3. Ok. La Equa3, entonces, es nuestra ecuación que vincula desempleo ¿con qué diablo? Con inflación, ya está. Entonces ahora, desempleo de nuevo, C, IPC. Ya está. Ahora sí, lo que les decía antes, ¿okay? Ahora estoy trabajando con un sample completo, que sé yo, ¿no es cierto? Es más visible eso. ¿Ok? Veamos. Ups. ¿Esta qué era? Inflación, ya está. Inflación e IPC. Aquí tengo dos ecuaciones comparables, chanchitos. ¿Ok? Lo que habíamos discutido en clase, ¿no es cierto? Les había dicho, mira, las ecuaciones, las regresiones para poder compararlas, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que tengan la misma variable dependiente. Este es un caso, ¿ok? Aquí tengo dos ecuaciones, ¿no es cierto? Que tengo la misma variable dependiente, ¿no es cierto? Y uno puede entonces hacer comparaciones, ¿ok?
Ustedes se fijan, bueno, unas comparaciones obvias, ¿no es cierto?, son la comparación con el R cuadrado. En este caso, ¿no es cierto?, qué sé yo, el R cuadrado de esta ecuación que está acá, ¿no es cierto?, que estamos relacionándola con el IPC, ¿no es cierto?, parece ser mejor, parece representar mejor el problema. De hecho, el test F, ¿no es cierto?, nos dice, mira, esto es bastante representativo de lo que estamos diciendo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el punto, ¿no es cierto? Aquí hay otras maneras, ¿no es cierto?, en que uno debería comparar. ¿Ok? Bueno, con los mismos coeficientes, ¿no es cierto?, de la regresión. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que en este caso, ¿no es cierto?, mi constante, ¿no es cierto?, en este caso es más significativa que en este otro, es menos significativa que en este otro. El IPC, ¿no es cierto?, es más significativo en esta ecuación que en esta otra. Las dos variables, ¿no es cierto?, o sea, hay un intercambio, ¿ok? Mientras acá la constante es más significativa, acá, ¿no es cierto?, la constante es menos significativa, ¿no es cierto? Pero el IPC, ¿no es cierto?, es una variable menos significativa que en esta otra. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál me sirve más? ¿No es cierto? Bueno, la medida de eficiencia, ¿no es cierto?, que lo habíamos visto, lo habíamos estado viendo en clase, ¿no es cierto?, son estos criterios de información. Uno va a usar, ¿no es cierto?, qué sé yo, aquel criterio de información, ¿no es cierto?, aquella ecuación, ¿no es cierto?, cuyo criterio de información, ¿no es cierto?, tenga un coeficiente más bajo. ¿Ok? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, el Akaike, ¿no es cierto?, es 0,54 y acá 0,70. El Schwarz acá es 0,78 y acá 0,61. En los dos casos, esta es más eficiente en el uso de información. ¿Ok? Y de nuevo, ¿no es cierto?, paradójicamente, ¿no es cierto?, se trata de la ecuación que tiene un error técnico, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, que está relacionando el nivel de precios con la tasa de desempleo. ¿Ok? Bien, eso es lo que me interesaba en este punto, ¿ok? La posibilidad de comparar modelos, ¿ok? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Siempre estamos comparando modelos con la misma variable dependiente, ¿ok? ¿Estamos claros en ese punto? Bien, ¿qué más? No hemos trabajado mucho con gráficos, ninguno de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero, bueno, a ver, quizás podríamos hacer una choreza, a ver si nos resulta. Eso era un tema, ¿no es cierto?, que me interesaba que lo veamos. Aquí, ¿qué es lo que tengo, ¿no es cierto? Ya. Bien, a ver, una de las cosas que me interesaba que también hiciéramos, ¿no es cierto?, en esta clase, y con esto lo vamos a dejar hasta aquí, ¿no es cierto?, por hoy día, es trabajar un poco con los residuos, ¿ok? Digamos que nosotros habíamos hecho una ecuación, ¿no es cierto? A ver, la ecuación habíamos dicho, mira, a ver, inflación, ¿no es cierto?, igual C desempleo. ¿Ok? Aceptamos. Fantástico. Esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, es nuestra variable, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto? Es la primera ecuación que habíamos hecho, ¿ok? Si ustedes se fijan, ahora lo que tengo son los residuos acá, los residuos de esta ecuación. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho? Los residuos de esta variable resid, ¿no es cierto?, va cambiando cada vez que uno hace una ecuación distinta. Hagamos una cosa. Hagamos ahora, ¿no es cierto?, una cosa simpática. Digamos, ¿no es cierto?, que queremos tener esos residuos por si acaso, para guardarlos, ¿ok? Para tenerlos, ¿no es cierto?, para comparar, ¿ok? Vamos a generar, ¿no es cierto?, una ecuación, ¿no es cierto?, que vamos a llamar res1, por decirte algo, ¿no es cierto?, que va a ser igual a ¿qué cosa? A los residuos, a resid. En realidad no es necesario hacer la tontería que voy a hacer. Yo lo hago por una cuestión de seguridad. Muchas veces el Eevee, ¿no es cierto?, hace cosas extrañas, ¿no es cierto?, que a mí no me gustan mucho. Por lo tanto, lo que yo hago, ¿no es cierto?, habitualmente es que lo multiplico por 1 esto. ¿Ok? Es la misma variable, ¿no es cierto?, pero más vale... no, ¿cómo era? Juan Segura vivió muchos años, bien. Aquí está res1. ¿Ok? Lo que hice básicamente, ¿no es cierto?, fue reservar, ¿no es cierto?, guardar los residuos, ¿no es cierto?, en una variable nueva que le llamé res1. Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, estimemos otra ecuación ahora, ¿ok? Teníamos inflación, ¿no es cierto?, pero ahora pongamos la inflación 2, ¿ok? C desempleo. Aceptamos. Y ahora la variable resid no es la misma que antes. Miremos. Son súper parecidos, ¿no es cierto?, pero no son iguales. La resid cambió,
y la res 1 corresponde al residuo de la ecuación anterior. ¿Ok? De hecho, nosotros podríamos mirarlo. Grafiquemos las dos cosas. No se nota mucho la diferencia, ¿no es cierto? Pero claramente no son lo mismo, digamos. Hay algunas diferencias ahí que ni se ven. Ya. A ver. Hagamos otra cosa. Solo por molestar, ¿no es cierto? Hagamos lo siguiente. Para comparar, ¿no es cierto? Entonces generemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, una diferencia de residuos que va a ser igual a res 1 menos resid. Y aquí está. Aquí tengo el diff res. Ahí está. ¿Qué tal? Y eso sí lo podemos graficar ahí directamente. Ahí está. Son números muy chicos, si ustedes se fijan. Mira, es 0,00, 4 ceros y un 2. 0, 0, 0, 0, 0. Fíjense ustedes que son números muy chiquititos y aquí está el 0. Pero hay diferencias. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Básicamente, ¿no es cierto?, estas diferencias de residuos, ¿no es cierto?, también nos permiten inferir algunas cosas respecto a los modelos, ¿ok? Pero por ahora, ¿no es cierto?, eso no me interesa mucho, lo vamos a ver probablemente más adelante, ¿no es cierto? Lo que me interesaba simplemente era ilustrar el uso, ¿no es cierto?, de la variable resid, ¿ok? La variable resid, ¿no es cierto?, yo puedo usarla, ¿no es cierto?, como una variable explicativa para analizarla, qué sé yo, ¿no es cierto?, para compararla después, ¿no es cierto?, puedo archivar esos residuos. De hecho, ¿no es cierto?, en trabajo de cointegración, por ejemplo, el residuo, ¿no es cierto?, se utiliza como un argumento, ¿no es cierto?, para cierto tipo de regresiones, ¿okay? Por lo tanto, tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, aprender a manejar los residuos. En Evius es muy fácil, ¿ok? En Evius es muy fácil, ¿no es cierto?, usar los residuos de una ecuación para usarlos, ¿no es cierto?, después con posterioridad en otra ecuación, ¿ok? Y ustedes vieron cómo lo hice, ¿no es cierto?, fue relativamente sencillo, ¿no es cierto? ¿Alguien se quedó colgada por ese asunto, no? ¿No? Fantástico. Yo supongo que todos ustedes tienen el Evius, ¿no es cierto?, en este momento en su computador y más o menos han podido seguir lo que hemos estado haciendo acá. Y ya. Eso es lo que me interesa por ahora, ¿ok? O sea, esto tomémoslo como una pequeña introducción, ¿no es cierto?, a Evius, ¿no es cierto? Dejemos la clase positiva hasta aquí. Me interesa, ¿no es cierto?, que hay... me interesa ver si hay comentarios, si hay dudas, consultas o similar. De aquí para adelante detenemos grabación.